Hola, qué bendición el estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida y con tu segmento, escucha bien, decide bien. Decide bien. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las raíces de la autoestima y cómo trabajar esas raíces de nuestra autoestima. Recuerden que el autoconcepto que tenemos, ¿verdad? La imagen que tenemos sobre nosotros mismos, la idea que hemos generado sobre quiénes somos y de cuál es nuestra identidad, más que ser resultado de un conocimiento, es resultado de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Cuando en la vida adulta no se está muy claro de dónde es que está la respuesta de lo que yo pienso de mí, hay que ir a la historia para encontrar esas respuestas. Hay modelos teóricos que presentan que desde que estamos en el vientre vamos recibiendo unos mensajes acerca de nosotros mismos. Si soy aceptado, no soy aceptado, soy importante, no soy importante, si soy amado o no soy amado. Todos esos mensajes, desde que estamos en el vientre materno, van creando y generando un concepto sobre mí. De hecho, en cosas que estuve investigando para cuando fui a escribir nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, descubrimos inclusive que hasta cómo fue el parto tiene que ver con el concepto de la madre sobre ese embarazo. Miren qué interesante. Ajá. O sea que según como la madre se sentía en cuanto a ese embarazo, va a ser la complejidad del parto o no. No necesariamente es así en el 100% de los casos, pero sí se encontró una asociación entre esas dos variables. Y que el bebé va recibiendo absolutamente todo lo que son los pensamientos de la madre, sobre todo lo que está creyendo sobre ese bebé. Wow. Y eso va generando una respuesta. Mira eso. Por eso es, en esto tan interesante de lo que es la conducta humana, que en terapia, en muchas ocasiones es bueno preguntarle a la persona, al paciente, ¿qué tú conoces que estaba pasando en tu familia? Cuando vienen directamente a trabajar esa cuestión de su identidad personal, de que sienten que se han estancado en la vida porque el autoconcepto tiene que ver con absolutamente todo. Según mi autoestima es cómo voy a tomar decisiones. Según cómo es mi autoestima es el establecimiento de las metas que me propongo. Si se cumplen esas metas, la selección de la pareja, las cosas que permito o que no permito en la vida. Por eso en ocasiones cuando van a terapia personas, hablándome de lo que otros le hacen, utilizamos un mecanismo dentro de los modelos terapéuticos humanistas que se habla de que las fortalezas están en el interior de la persona, de que todos nosotros contamos con unas herramientas y nosotros le añadimos, dadas por Dios para superarnos en la vida y les decimos, no es lo que la gente te está haciendo, es lo que tú estás permitiendo que te hagan. Lo que permitimos o no permitimos en nuestra vida está íntimamente asociado con el amor propio. Entonces, cuando a nivel consciente las personas no pueden identificar unas experiencias presentes que estén teniendo un impacto en la autoestima, comenzamos a explorar. Y hasta el momento de la concepción, ¿qué pasó allí? ¿Qué tú sabes de cómo fue la reacción de tu mamá cuando supo que estaba embarazada de ti? ¿Cómo fue la reacción de tu papá? ¿Qué era lo que estaba pasando en la relación entre tu mamá y tu papá? En la relación de ellos dos como pareja, cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Todas esas preguntas son importantes. Identificamos que hay unos indicadores de cuando hubo unas fallas específicamente en el vientre. Esto es bien interesante, porque según esas fallas que ocurrieron,
es que nosotros vamos a poder lidiar con esas experiencias. Por ejemplo, las personas que no fueron aceptadas en el vientre materno pueden tener una gran dificultad en confiar en ellas mismas y en confiar en las demás personas. Wow. Porque imagínate, las personas que se suponía que más me cuidaran y que más me protegieran, que me dieran apoyo y sostén, mientras yo estaba ahí, no lo hicieron. Pues entonces, ¿qué yo puedo esperar de las personas aunque son los particulares? Y tú dices que desde bebé, desde el vientre, esa información fue transmitida a bebé, que cuando está en su etapa adulta sale a relucir esa falta de afecto, aceptación, etcétera. Puede salir a relucir. Wow. Porque inclusive hay gente que verbaliza, es que yo hoy día lo tengo absolutamente todo para ser feliz. Yo lo tengo hoy absolutamente todo para poder confiar en mí. Uh-huh. Yo hoy lo tengo absolutamente todo para que lo que yo me proponga, yo lo pueda alcanzar. Sin embargo, siento que hay un estancamiento en mi interior que no me permite avanzar. Y no sabe de dónde sale eso. No sabe de dónde sale, pero cuando comenzamos la entrevista, wow, la persona puede hacer la asociación. Gloria a Dios que como todas las cosas, esto puede ser sanado y puede ser restaurado. Nosotros no tenemos control de la mayoría de esas experiencias. Cuando estuvimos en el vientre no tuvimos ninguna. Y esto después va pasando a través de todas las etapas y de la gran mayoría de las experiencias que tuvimos, sobre todo las interpersonales, las que tuvieron que ver con decisiones de otras personas hacia nosotros. No tuvimos el control, no tenemos el control. Pero en la vida adulta sí podemos controlar y determinar cómo nosotros vamos a interpretar eso. ¿Ves? Y me hace pensar que hay gente que está dispuesta a entregarlo todo, todo. Todo es todo, abundancia, todo, a cambio de recibir ese cariño negado en la cuna, esos abrazos, falta de abrazos en la cuna. Recordaba la película de Liz Murray, de Homeless to Harvard, que es de la vida real. Cuando ella llega hasta allá, que le toca dar un discurso, le preguntaron si cambiaría algo. Se ganó una beca para allá, comenzó a estudiar allá de ser de ambulante. ¿Sabes lo que ella dijo? Lo daría todo a cambio de tener una familia. O sea, el sueño de mi vida lo entregaría a cambio de recibir los abrazos que no recibí, fuerte por demás. Sí. Las personas que lo han vivido, es un trabajo intensivo para manejar ese vacío. Que de hecho dentro de lo que son los modelos teocéntricos, lo que es la teoterapia, ¿verdad? Que fue un puertorriqueño quien lo diseñó, el doctor Mario Rivera, y eso se ha expandido al mundo entero, y fue un puertorriqueño quien hace el diseño de las estrategias terapéuticas donde se utiliza a Dios para llenar el vacío. En el vientre, en el niñito, en la adolescente, se fue generando ese espacio, un sentimiento de dolor, sentimientos de abandono, de no aceptación, de rechazo. Pero cuántas veces, y le damos gracias al Señor, hemos sido testigos en terapia de cómo la identidad que Dios ha dado es la que puede renovar. No existe, por lo menos yo no lo conozco, ningún modelo terapéutico tradicional que pueda hacer eso. Doctora, o sea, de manera orgánica, un ser humano no puede sobreponerse a estas cosas según va creciendo, pues porque comienza a vivir su vida y a superar diferentes retos, ¿verdad? Según crece y se desarrolla. De forma orgánica no puede hacerlo. Hay personas que sí tienen unas fortalezas donde comienzan a hacer esa reinterpretación. Okay. Donde llegan otras figuras significativas a la vida que les ayudan. Okay. Nunca va a ser una sustitución total, ¿verdad? Pero sí llegan unas figuras a la vida de que tal vez en las primeras etapas les hicieron sentir otros no puedes, pero llega alguien que le dice, mira, yo sé que tú puedes. Por eso, y cada uno de nosotros o gente que nos está escuchando se pueden convertir en ese ente que le diga a alguien que nunca ha escuchado, te amo, tú decirle yo te amo.
Gente que nunca nadie les ha dicho, tú lo puedes alcanzar, y que tú seas esa figura que le diga, es que yo creo que todo lo que tú te propongas tú lo puedes alcanzar. Sea quien sea la persona, porque hay gente que nunca en su vida lo ha escuchado. A mí me impacta mucho el testimonio de Nicky Cruz. Lo utilizo mucho cuando predico, porque él fue rechazado por la madre le dijo que Satanás fue quien lo engendró. Cuando era adolescente le dice, yo no te amo, lo manda a vivir a los Estados Unidos, a Nueva York, con un hermano que tampoco lo conocía, tampoco lo quería. O sea, él tenía un vacío inmenso de amor. ¿Qué él hace? Pertenecer a gangas, haciendo fechorías para poder pertenecer y tener aceptación, que era lo que nunca había vivido. Hasta que se encuentra con este extraordinario misionero, David Wilkerson, que hizo tantas cosas, ¿verdad? Y le dice por primera vez a Nicky que alguien lo amaba. Le dijo, Cristo te ama. Y Nicky reaccionó con la única herramienta que él conocía, la violencia. Y lo que hizo fue que cada vez que David le decía, Cristo te ama, le daba un puño. Cristo te ama, otro puño. Cristo te ama, te empujo. Cristo te ama, te escupo. Pero cuando narra Nicky en Corre Nicky Corre, su libro clásico, él dice, es que como a mí nunca nadie me había dicho que alguien me amaba, yo no sabía de qué otra forma canalizar y manejar esa información. Wow. Y saben que hay gente que nos está escuchando en este momento que nadie le ha dicho yo te amo. Esas personas existen. Sabes que hoy te decimos te amo. Te amo. Te amamos. Te amamos. Así mismo. Eres especial. Yes. Eres especial, tesoro. Por eso es que la Biblia provee tantos recursos para llenar a las personas en este sentido. Cuando la Biblia dice que tú eres hijo, porque hay personas que tienen un sentimiento de orfandad permanente, porque mamá y papá fueron figuras que no estuvieron presentes y crecen y viven sintiéndose huérfanos. El fenómeno se da también aún cuando esta persona se crió con padres, pero que no le verbalizaron el te amo y el no abrazo. O sea, fueron padres que inclusive pudieron hasta tratar bien, te pregunto, pero la expresión de amor te amo, el decirlo y el hacerlo, no estuvo presente. Muchos han vivido esa experiencia también. O sea, no es que necesariamente hayan sido huérfanos. Han tenido papá y mamá, pero hubo ausencia de expresiones de amor, de afecto, ¿cierto? Por referencia de mis pacientes, ese les duele más. Oh, de verdad. Es más doloroso cuando mamá y papá fueron figuras físicamente presentes, Allí, pero emocional y afectivamente estuvieron ausentes. wow, duele más. Duele más. De hecho, yo hago un ejercicio con mis pacientes donde ellos pueden ir recreando que entran a la sala de la casa donde los criaron. Y siempre les pregunto, ahí mientras tú estás imaginando que estás entrando a la casa donde te criaron, ¿quién está ahí? ¿Quién es la primera figura que está ahí presente? Según este modelo, algo que se le llama reencuadre, es que la primera figura que te dicen es la figura más significativa. Para mí, cuando estaba tomando los cursos, fue impactante porque mi mamá siempre estaba sentada en una butaca en la sala. Sin embargo, a quien yo vi ahí fue a mi papá. Y en efecto, mi figura más significativa de mi niñez fue mi papá, porque cuando mami quedó embarazada de mí, milagrosamente papi tenía 50 años. Y yo fui la luz de los ojos de mi papá. Él fue mi figura significativa y yo lo vi a él. Pero a mí me impacta la gran cantidad de personas que cuando hacemos este ejercicio me dicen que no ven a nadie. A nadie. Sin embargo, no vivían solos, físicamente. Wow. ¿Y a qué se debe ese fenómeno? Emocional y afectivamente, mamá y papá no estaban presentes. Huérfanos de amor. Estaban allí, pero o tenían problemas con adicción. Estaban, pero no estaban. O ellos estaban en el rollo de la crisis de pareja, violencia doméstica, o pacientes de salud mental, mamás o papás bipolares, esquizofrénicos, pacientes de depresión. Voy a decir esto con amor y respeto. Algunos porque estaban envueltos tanto en el ministerio Sí. que no estaban presentes
física y afectivamente. Y yo creo que mamás y papás que nos están escuchando, esto es un despertar de conciencia. Totalmente. Importante. Y que aunque tú no lo tuviste, gente que te dijera te amo, estoy aquí, cuentas con mi apoyo, estoy orgulloso de ti, que tú empieces a practicar y a generar eso. Y también que en la agenda, en tu estructura, pongas el compartir tiempo. Ujú. Si no, la agenda, cuando somos productivos, que somos trabajadores, estamos envueltos en multiplicidad de roles, eso se puede quedar por ahí enganchado. Se lo traga la agenda, el tiempo con los hijos. Y por ahí el famoso refrán, palo que nace virado, jamás su tronco endereza, ¿qué dicen? Sí. Ajá. Hay personas que piensan, no, ya esa persona está adulta para aprender a decir un te amo o abrazar, y no es así. Si la persona se lo propone y tiene a alguien, un refuerzo al lado. Nosotros vivimos eso en la casa. Mi mamá, pues, por lo general no era muy expresiva por lo que vivió y la entendíamos. Fíjate, ningún hijo la juzgó. Pero mi hermano menor dijo, yo me voy a proponer sacarle a mi mamá te amo, abrazos, y lo logró. Mi mamá Qué ahora belleza. es todo te amo, está deseosa de abrazarnos en todo este proceso. O sea, sí se puede. Sí se puede Sí aprender. se puede. Claro que sí. Sí se pueden aprender otros estilos. Lo que se aprendió mal se puede desaprender Claro que sí. y empezar a practicar. En los modelos terapéuticos hay algo que se le conoce como autorregistro. Yo me voy a empezar a velar a mí mismo y a mí misma para generar estas otras conductas, aunque yo no tuve las figuras que me lo modelaron. En ese sentido, tú te conviertes en el eslabón que rompe toda una cadena generacional. Porque entonces tus hijos van a aprender ese nuevo estilo de ti y tus hijos lo van a hacer con sus hijos. Ujú. Así que no hay que repetir que es que tú eres así, que es que te enseñaron así, que la gente te tiene que aceptar tal y como tú eres. Eso es doloroso, escuchar a la gente decir eso. Exacto. No, en ti hay un poder dado por Dios para tú hacer la reconstrucción, y que independientemente de las experiencias que tuviste en el vientre, de las experiencias que tuviste en los primeros 5 años de vida, que son tan importantes, ahí somos esponjas, que independientemente de las experiencias, mensajes verbales y no verbales que tuviste durante la adolescencia, más allá y por encima de lo que viviste en tu adultez temprana, que ahí casi siempre las referencias empiezan a generarse por causa de lo que viví en relaciones de pareja. En las relaciones de pareja también hay una información. A veces una persona, esto es muy triste, pudo haber tenido papás bien saludables que los estimularon, y ya en la adultez temprana, adolescencia, adultez temprana, empiezan a involucrarse en unas relaciones de pareja que los comienzan a denigrar, Ujú. los comienzan a humillar. Y a veces todo eso que mamá y papá sembraron se comienza a alterar. Independientemente de eso, en el nombre poderoso de Jesús, tú puedes tomar la decisión que vas a hacer una reconstrucción en tu interior. Vela qué es lo que tú estás pensando sobre ti. Así mismo. Vela qué es lo que tú te hablas a ti sobre ti mismo. Vela que tú te estás hablando. ¿Cuáles son las afirmaciones? Porque a veces esa voz, cuando no fue saludable, de las figuras significativas, ha quedado tan impregnada en nuestro interior que aun cuando ya mamá, papá, tío que maltrató, abuelos que maltrataron, ministros, maestros, aun cuando esas figuras ya no estén tan presentes o estén totalmente ausentes de nuestra vida, dentro de nosotros puede quedar esa voz negativa. Y entonces ya no sale de la propia voz de la persona, sino que sale de nuestra propia voz ese mensaje. Así que es importante, cada vez que tú te veas y te tomes a ti mismo pensando, no sirvo, no valgo, no puedo, no lo alcanzo, me estanco, siempre tomo malas decisiones, inmediatamente hay que darle una orden a ese pensamiento de que se vaya y que tú puedas hacer la reconstrucción, y en la medida en que te sea posible, que tú te hagas esas afirmaciones en voz alta. Cuando a terapia ven personas con situaciones de autoestima y los ponemos a hacer el listado
de los comentarios negativos que piensan de sí mismos, que a veces hay que darle otro papel. Ay, Dios mío. Sin embargo, cuando les pedimos que eso a mí me conmueve. Sí. Cuando le pido, escribe 7 cualidades positivas que tú tienes, no pueden. No las pueden encontrar, pero de lo negativo, pues a veces yo lo pongo primero a hacer lo negativo para que después vayan una a una por escrito, haciendo la transformación a positivo, aunque no se lo crean. Y después cuando quede esa lista nueva de lo positivo, es para que permanezcan con esa lista y todas las veces en el día que puedan van a dirigirse otra vez a esa lista y las van a repetir. Te pregunto por tu experiencia, Alicia, en esta misma línea. Para padres que están en los 50, 55, 60, 70 años que nos están escuchando y saben que no tuvieron ese tiempo con sus hijos, saben que por las circunstancias que fuera no le verbalizaron amor, no hubo el beso, no hubo el abrazo, no hubo la frase te amo, que quieran enmendar ese daño. Te pregunto si ese hijo que ahora tiene 25, 30, 35, 40 recibe una llamada de mamá o de papá para pedirle perdón por haber sido tan lejano, frío, las razones que sea. ¿Cuán sanador es para este hijo adulto, posiblemente casado con familia, recibir una llamada de mamá o de papá pidiendo perdón por haber sido un papá lejano, una mamá lejana? ¿Qué efecto puede tener eso en un hijo esta mañana? Totalmente sanador y reparador. Y nunca es tarde para hacerlo. El tren no se te ha ido. Creo que estamos en un periodo de Navidad. Es una extraordinaria oportunidad para hacerlo, independientemente de cuál sea el resultado o la reacción de la otra persona. Porque a veces el dolor es tan y tan fuerte que no necesariamente vamos a recibir la respuesta que anhelamos. Independientemente se otorgue o no el perdón, te entiendan o no te entiendan sobre lo que tú estás haciendo, tú lo debes hacer. Ahora, por lo que yo he observado, que a veces yo he puesto a la gente frente a mí a hacerlo en una terapia de familia. Yo he sido testigo de verlo físicamente a padres pidiendo perdón a sus hijos, ¿verdad? Que a veces yo me tengo que aguantar para no llorar también. Sí, claro. Y el día que eso no me pase, hago otra cosa. No me dedico a esto porque ya perdí la sensibilidad. Pero en la mayoría de nuestras experiencias en terapia de familia, la reacción ha sido muy buena. Qué bien. Y los hijos hablan de cuánto anhelaban que eso ocurriera alguna vez. Y también hemos vivido muchísimas veces gente que nadando en un mar de lágrimas dicen, mi mamá y mi papá fallecieron y nunca lo viví. Por eso te invitamos a que sí, a que lo hagas, porque nunca es tarde. Así Poderoso. Tremendo tema esta mañana, como siempre. señor. Doctora Liz Millán, ¿cómo conectan con usted? Claro que sí, pueden comunicarse al 787-396-8307, 396-8307. En este momento, pues no estamos aceptando pacientes nuevos porque tenemos ya la agenda llena. Pero te invitamos a que busques nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Sería un extraordinario regalo de Navidad, primero para ti o para personas que son importantes para ti. El libro está disponible en todas las librerías, está disponible por Amazon y en formato digital. Excelente, muchas bendiciones. Gracias, Bendiciones, Liz. Y muchas te ves bendiciones. hermosa con tu nuevo Gracias, look. muchas gracias.